¿Así? Listo, gracias. Sí, de nada. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ujú. Dice, ajá, dice, para un modulador de FM con un índice de modulación M igual con 2, señal moduladora BM de T igual a BM por el seno de 2pi 2000T y una portadora no modulada BC de T igual a 8 por el seno de 2pi 8000 KT, determine, el inciso A me pide la cantidad de conjuntos de bandas laterales significativas. Ujú. ¿Betsabe? Sí, profe. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué variable me representa la cantidad de conjuntos de bandas laterales? N. N minúscula, ¿no? Ujú. Entonces el inciso A me pide determinar N. Eh, gracias, Betsabe. Kevin. Kevin Bonilla. ¿Está? Brandon Girón. Sí, profesor. Ujú. El inciso B me pide calcular las amplitudes de estas bandas laterales. Eh, yo, ¿qué necesito utilizar para encontrar esas amplitudes? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer? Procedimiento. Ujú. En el inciso A yo Pues, determiné que, ajá, sí, ok. Ok, utilizar la tabla de Bessel. la tabla de Bessel. Ok, entonces en la tabla de Bessel yo voy a tener unos valores. Y a esos valores, ¿qué Sí. les voy a hacer para encontrar la amplitud de las frecuencias? Los voy a multiplicar por la frecu- por la portadora. ¿Qué cosa de la portadora? Su ¿Qué amplitud por la parámetro de la amplitud. portadora? Exactamente, por la amplitud, ¿no? Entonces voy a multiplicar esas jns valores que voy a obtener y los voy a multiplicar por la amplitud de la portadora. Ajá. En este caso, Sí. ¿cuánto vale la amplitud de la portadora, Brandon? Vale 8. 8 volts. Ujú. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Brian. Brian Palacios. Brisa. Sí. Ujú. Bueno, eh, aquí el inciso D, el inciso C no hay problema porque ya nada más tengo que hacer graficar el espectro, ¿no? Pero el inciso D me dice determinar el ancho de banda. Eh, pero no me dice exactamente por qué método debo de calcularlo. De acuerdo a los parámetros que me está dando el ejercicio, ¿tú cuál método del cálculo de ancho de banda crees que sería más correcto utilizar? El, el de Bessel, ¿no? El de Bessel, exactamente, tenemos todo, ¿no? Ujú. El ancho de banda de Bessel es el que vamos a calcular. Ok, gracias, Brisa.
Ujú. Muy bien. Brisa, Camacho González. ¿Está? ¿No? César Eduardo. César Eduardo. eh, mm, el inciso E dice, debo de ahora nuevamente de calcular el ancho de banda, pero ahora ¿cómo va a ser el ancho de banda si si la amplitud de la señal moduladora aumenta en un factor de 2.5? ¿Qué crees que pase con el ancho de banda? ¿Quedaría igual? Mm, César Hernández. Yo pienso que aumentaría en la misma proporción, o sea, lo multiplicaría por 2.5. Exactamente, ¿no? Tenemos la ecuación del ancho de banda que dice que es 2 veces n por eh, f. Ay, aquí dice que es 2 veces n por fm, ¿sí? Entonces, aquí en esta ecuación, pues no interviene la amplitud de la señal moduladora, pero para calcular este n, yo necesito saber el valor de m, ¿estamos de acuerdo? Y para calcular m, necesito delta f entre fm, ¿sí? Aquí tampoco interviene la amplitud de la señal moduladora, pero para calcular delta f, ¿estamos de acuerdo? Para calcular delta f yo necesito K1 por m, ¿sí? ¿Sí lo vemos? Entonces, si m aumenta 2.5 veces, entonces delta F, ¿cuántas veces aumentará, César? Igual, aumentaría 2.5 Igual, veces. exactamente, va a aumentar 2.5 veces. Y entonces, si este valor aumenta 2.5 veces, entonces, ¿qué va a pasar con m? Igual aumentaría 2.5 veces. Igual va a aumentar, exactamente. Y si m aumenta, ¿qué va a pasar con n? Va a aumentar. Exactamente, va a aumentar. Y entonces, ¿qué va a pasar con el ancho de banda? Igual, aumenta 2.5 veces. Igual, exactamente, ¿sí? Y de ahí se ve la relación que tiene la amplitud con el ancho de banda, ok, la amplitud de la moduladora. Ajá. Bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta, muchachos, alguien que no quede claro, porque lo que sigue ya nada más es sustituir valores. Aquí lo importante es entender lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y por qué lo tenemos que hacer así. Sin embargo, si hay dudas aquí, de una vez, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a resolverlo. Nada más hay que sustituir valores, ¿no? Entonces tenemos inciso A, me pide el valor de n, dijimos, ajá, pero ya me están dando el valor de m, que es el índice de modulación. Me están diciendo que tengo un índice de modulación igual con 2. Entonces, vamos por favor con Brian Contreras. Sí, profesora. ¿Sí? Por favor, tiene a la mano sus tablas de Bessel para que me pueda indicar cuánto vale n. Ok, a ver un momento. Ujú. Muy bien, la tabla Ujú. aquí me indica que no sé si sea el valor de 0.22.
J0. Sí, pero nosotros queremos saber cuántos conjuntos Ah, ok. de frecuencias tenemos. Eso es n. ¿Cuántos conjuntos de frecuencias laterales tenemos? ¿Serían 2? ¿Serían 2? Mm, A ver, vamos a poner 2 y vamos a preguntar, gracias, Brian. Vamos a preguntarle a Daniela si está de acuerdo con ese valor de 2 de n. No, bueno, según yo, son 4. Son 4. ¿Por qué, Daniela? En la tabla va de J0 a J4. Ah, ok. Entonces tenemos que n vale 4. ¿Sí, Brian? sí, ¿Sí profesora, en ya me tus acordé. tablas? Ah, ok. Sí, Ajá, entonces n vale 4. Ya tenemos el inciso A. El inciso B me pide determinar sus amplitudes. Ana, de favor me podrías decir los valores que están en la tabla de Bessel de J0 a J4, por favor. Sí, en J0 es 0.22. 0 punto, perdón. 0, en J0 es 0.22. Ajá. Ajá. En J1 es 0.58. Ajá. En J2 es 0.35. ¿Sí? En J3 es 0.13. ¿Sí? Y en J4 es 0.03. Muy bien, Ana, muchas gracias. Sí. Edgar, ¿me harías favor de decirme entonces ahora cuál es la amplitud de J0? Lo tengo que multiplicar, ¿verdad? Ajá. ¿Pero por qué lo multiplicaba por 2, me parece, maestra? Es que no le saqué captura a eso. ¿Me Aquí podría lo ampliar tenemos. tantito? Ah, Sí. muchas gracias. Ay, déjelo amplio yo. Ah, es por 8, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, 0.22 por 8. El primero es 1.76. Sí, voy. Sí. 1.76. Ajá. Ajá. ¿Sí? El segundo es 0.58, ¿verdad, maestra? El de 1. 0.58, sí. Entonces sería 4.64. Sí. El otro sería 2. 0.35. Ah, sería. 0.35 es el de abajo. Ajá. Ok, muchas gracias. Sería 2.8. ¿Sí? El otro sería 1.04. ¿Sí? Y el último sería 0.24. 0.24. Ajá, muy bien. Ya tenemos el inciso B, que dice que sus amplitudes. El inciso C me pide trazar el espectro, indicando amplitudes y frecuencias correspondientes. Entonces aquí tengo el inciso C. Ajá, aquí tenemos J0 con una amplitud de, es pequeño, J0 con una amplitud de 1.76, J1 con J1, J-1 con una amplitud de 4.64. Luego tenemos J2 con una amplitud de 2.8. J2, J-2, 2.8,
2.8. Luego tenemos 1.04. J3, 1.04. J-3, 1.04. Y por último, J4 con 0.24. J-4, 0.24. Ok. Muy bien. Entonces, Edwin, Sí, maestra. ahí ya puse las componentes en frecuencia con sus amplitudes. ¿Me podría apoyar con las frecuencias? Sí, claro. Solo Ujú. un favor, maestra, no alcancé a apuntar lo de las frecuencias. La Ah, FC sí, y sí. FM. No sé si me las pudiera, por favor. Sí, Ah, sí, ok, aquí gracias. están. Sí, usted me dice. Sí, claro, maestra. Yo creo que ya las Ujú. tengo. Ok. Sí, Entonces, la F0, la frecuencia de F0 sería 2K, 2K Hz. ¿en dónde? Perdón, ¿F0? ¿En J0? En F0. Ajá, J0, J0, sí. aquí tengo FC. Ajá. Ahí sería de cuánto. En, de 2K, 2K Hz. ¿Seguro? En J0 va la de la frecuencia modular, ¿no? Creo. No, ahí va FC, la frecuencia de la portadora. Ah, ok, Y ok. ya de ahí, a partir de ahí, todas están separados FM, que es la de la Ajá, ok, moduladora. ok. Ah, Ajá, entonces 800K. ajá. Ok, sí, Ujú. sí. En F1 sería 802K en J1 y Ajá. J-1. Ujú. Sí. ¿De qué saco la A? ¿De qué sigue la otra? Y es 2 veces F. Sería 804K. Ujú. Sí. Disculpe, maestro, ¿la siguiente es igual por 2F más 2 FM o es más 3 FM? Más 3 FM, ¿no? FC más 3 FM. Ah, Ajá. ok. Entonces serían 800K, 806K. Sí, Y la otra es por 4, ¿no? Más 4 sí. FM. Sería 808. Ajá. 808K. Sí. Gracias, Edwin. Sí, maestro. De nada. Eliseo, Sí, ¿sí? ¿Me apoya, por favor, con las frecuencias de las componentes de la banda lateral inferior? sería 798K en J1, Ajá. 796 en J2, Sí, voy. 790 y qué, perdón. 96 en Ajá. J2, Sí. 794 en J3 Ajá. y 792K en J4. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Eliseo. Muy bien, entonces ahí ya tenemos nuestro espectro de frecuencias que nos pide el inciso C. Luego el inciso D nos pide calcular el ancho de banda. ¿Sí? Y dijimos que lo más conveniente es usar Bessel, ¿no? Pues vamos a ver aquí, inciso C, el ancho de banda de Bessel
Si recordamos la ecuación, dice que esto es igual a 2 veces n por fm, ¿sí? Y esto me va a dar, sustituyendo, n dice que vale 4 y fm son 2 kilohertz. Esto me da 8 por 2, 16 kilohertz, ¿no? Y ahí tenemos el ancho de banda. Muy bien. Entonces ya tenemos el ancho de banda. También lo podríamos realizar calculándolo con Carson, ¿no? El ancho de banda usando la regla de Carson. A ver, íbamos con Eliseo. Ernesto. Sí. ¿Te acuerdas cuál es la ecuación para calcular el ancho de banda usando la regla de Carson? No, ese sí no me acuerdo cuál era. ¿No? Usamos delta F, ¿te acuerdas? A ver, permítame, delta F. Ajá, que es la variación máxima de frecuencia. Decimos que hacia la derecha se recorre delta F y hacia la izquierda, partiendo de la frecuencia de la portadora en reposo, también se desplaza la frecuencia mínima hacia delta F, ¿sí? Pero Carson dice que hay que darle como un margencito más, que es la frecuencia de la señal moduladora. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo de eso. ¿No? Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Gustavo. Sí, profesora. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la ecuación para aplicar la regla de Carson para el cálculo del ancho de banda, Gustavo? No sé cuál sea, la verdad. ¿No se acuerda? No. Bueno, a ver, no se preocupe, vamos a preguntarle a Gómez Rodríguez. ¿No está Gómez Rodríguez? Ajá, sí, sí, ajá. ¿Cuál es la ecuación que me permite calcular el ancho de banda usando la regla de Carson?